Hola y bienvenido en este video en el que vamos a hablar de los signos del zodiaco. Pues en astrología todo tiene un orden. Eso se llama el orden cósmico o el orden natural de la vida. Así, la posición de los signos en el zodiaco no es nada insignificante. Al contrario, se podría casi hacer una historia de ello. Pues y hoy es esta historia que te quiero contar, la del desarrollo físico, psicológico y espiritual de un ser humano. Y para ello, te voy a compartir un documento que nos va a ayudar a contar pues, nuestra historia. Aquí lo tenemos. Pues nuestra historia comienza con Aries. Y este primer capítulo podría llamarse El nacimiento del héroe porque Aries encarna la primera chispa. Es la energía de la vida, la energía vital, la fuerza vital necesaria para afrontar nuestro primer reto, nacer. Y de eso se trata la energía de Aries, del recién nacido que actúa por instinto, por impulso, concentrando toda su fuerza para llegar a este mundo. Y una vez que el bebé ha llegado, entra en una etapa crucial, alimentarse. Con Taro estamos en la etapa oral, su segundo instinto de supervivencia, mamar. Aquí es donde el niño descubre la materia, la leche que solidifica su cuerpo. Sin embargo, mamar va más allá de una necesidad física, porque aquí el bebé también busca el contacto, el tacto y el calor que le ofrece su madre. De hecho, Tauro también representa nuestro valor personal. Un bebé bien alimentado es un bebé que se siente querido y por tanto lo suficientemente valioso como para ser. Es el primer paso hacia la autoestima. El tercer capítulo de nuestra historia podría titularse Descubriendo mi mundo. Nuestro bebé está creciendo. Géminis simboliza el descubrimiento y la motricidad. Nuestro pequeño ya puede ponerse de pie, utilizar las manos, explorar su entorno y pronunciar sus primeras palabras. Signo doble, Géminis aporta curiosidad y una nueva conciencia. Soy uno entre todos. Cáncer, la cuarta etapa del desarrollo, es una etapa pilar. Aquí podríamos hablar de autonomía emocional y seguridad. En cáncer, el niño se da cuenta de que es una entidad separada de su madre. En esta etapa clave, el niño desarrolla su memoria y su seguridad. Comprende que, incluso en ausencia de sus padres, el vínculo persiste y ellos existen. Es aquí donde se construye su confianza en sí mismo. Un nuevo capítulo. Hemos llegado a la etapa de los 2 años. Nuestro pequeño entra en la era del Leo. Es la famosa etapa del no, en la que el niño afirma su identidad. Yo soy. El Leo, signo por excelencia del ego, representa el comienzo de la expresión de la individualidad. Aquí, el niño explora las capacidades de su poder creativo y sus deseos personales. Esta etapa es necesaria para desarrollar la capacidad de crear su propia vida. Ahora cambiemos de energía con Virgo. En esta etapa, el niño toma conciencia de los límites de su cuerpo y aprende a cuidarlo. Por ejemplo, si no come o no duerme, simplemente no tiene energía. Aquí se enfrenta a la materia y a la necesidad de organizar y disciplinar su vida cotidiana. Signo de perfección es el momento de que adquiera técnicas y métodos para perfeccionarse y navegar por este mundo con eficacia y maestría. Capítulo 7. Y aquí estamos en la mitad de nuestra historia. Acabamos de terminar nuestro desarrollo físico y personal y con Libra el niño entra en el ámbito social y relacional. Aquí aprende a interactuar con los demás y a encontrar el equilibrio entre sus necesidades y las de los demás. La etapa del espero es la etapa del me veo en ti. También es la etapa de la colaboración y de las primeras amistades. Tú y yo juntos evolucionamos y creamos. Sin embargo, es cuando entramos en contacto con los demás cuando es más probable que nos enfrentemos cara a cara con nuestros miedos y nuestras partes más oscuras. Miedo al abandono, al rechazo, a la humillación, etc. En la etapa de Escorpio, el niño se da cuenta de que lo que creía saber y comprender del mundo
puede no ser la realidad. Escorpio simboliza esta inmersión en el inconsciente, en lo que está bien escondido dentro de nosotros. Es un momento de cuestionamiento y transformación en el que nos vemos obligados a desemprendernos de nuestros condicionamientos y creencias. Verdadera limpieza interior, el Escorpio nos pide que nos separemos de todo lo que no está vinculado a lo que realmente somos, para poder renacer y avanzar en nuestra vida con mayor integridad y autenticidad. Esta etapa, aunque no es la más fácil, nos enseña que toda sombra es portadora de luz. Después de este viaje a las profundidades, nuestro joven adulto está listo para lanzarse a la aventura y descubrir el mundo. Más en contacto con lo que realmente es, está en una búsqueda de conocimiento. Por eso, Sagitario le insta a descubrir nuevos horizontes, a aprender, a viajar y a ampliar su perspectiva. Su objetivo, encontrarle sentido a la vida y descubrir cuáles son sus aspiraciones, porque cuanto mejor sepa apuntar, más fácil le resultará alcanzar sus metas. Cuando llegamos a Capricornio, el 10º capítulo de nuestra historia, nuestro treintañero adulto ya ha trotado bastante por el mundo. Quiere desarrollar todo su potencial y poner en práctica los conocimientos y descubrimientos acumulados. Capricornio es un signo de madurez. Aquí hablamos de carrera, responsabilidad y realización social y o profesional. ¿Qué quiero ofrecer al mundo? ¿Y cómo quiero construir mi vida? Estas son las preguntas de esta otra etapa clave. Por esto, a partir de ahora, el progreso de nuestro adulto es lento, prudente y sólido. Sin embargo, nuestra evolución no se detiene con la finalización de nuestra carrera. Y afortunadamente es así. Acuario nos abre a lo colectivo. En esta etapa se nos pide que miremos más allá de nuestros propios intereses para contribuir al bien común. Es el momento de reevaluar nuestros proyectos, valores y ideas. Aquí es el colectivo, la masa, los grupos, los que pasan a primer plano. Si todas las grandes ideas se ponen en común, tendremos más posibilidades de cambiar la sociedad. Juntos podemos llegar más lejos. Y nuestra historia termina con Piscis. Este capítulo podría titularse La disolución del yo. Sí, lo sé, un concepto muy grande para nosotros, los seres humanos. Piscis nos pide que utilicemos las grandes ideas de Acuario para ponerlas al servicio de la colectividad. En este signo de fusión, el ego ya no existe. En el mejor de los casos, el individuo toma conciencia de que no es una gota de agua, sino todo el océano. Es la etapa de la compasión, del amor incondicional y del servicio a la colectividad. Cuando nuestro individuo, que ya no es un ser individual, da un paso adelante, toda la humanidad da un paso adelante. Y esa es la historia de un ser humano contada por los signos. ¿Qué signo te inspira más? ¿O con lo cual te sientes más afín en esta etapa en tu vida? Pues no dudes en compartir tus sentimientos y nos vemos pronto.